Bienvenidos y bienvenidas. Estás escuchando el podcast Lo Bueno, Lo Malo y Todo lo Demás. Mi nombre es Alexa Jiménez, psicóloga graduada y licenciada por la Universidad de Costa Rica, especializada en terapia racional emotiva conductual del Instituto Albert Ellis en Nueva York e incorporada al Colegio de Psicólogos de Costa Rica. Cada semana discutimos diferentes temas de salud mental y psicología basada en evidencia y cómo estos temas podrían afectar tu vida, así como darte herramientas de uso diario para vivir mejor. Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio más de Lo Bueno, Lo Malo y Todo lo Demás. Hoy volvemos con un tema interesantísimo y es el tema de los fetiches. Y antes de empezar, le voy a pasar el micrófono a mi invitada de hoy para que se presente con todos ustedes. Hola, bueno, primero muchísimas gracias por la invitación, estoy Mucho súper gusto. contenta. Es la primera vez, espero que no la última, está súper lindo el espacio. Mi nombre es Marinela Arias, yo de base soy psicóloga y lo que tengo es la especialidad en terapia de pareja, terapia sexual y sexología. Entonces generalmente lo que trabajo es en el espacio terapéutico con temas de tanto pareja como individual en alguna disfunción sexual especialmente. Claro, qué interesante. Entonces trabajas mucho con disfunción sexual. Sí, es como lo que la gente más pregunta o la gente más consulta, ¿verdad? Como esto de, ¿será que lo estoy haciendo bien? ¿Lo estoy haciendo mal? O de pronto con mi pareja tengo como algunas expectativas que, ¿verdad? Difieren, entonces van como al espacio. Y si es a nivel individual, en mujeres lo que más veo es falta de deseo y en hombres temas de disfunción eréctil, eyaculación precoz. Listo. ¿Sí? Bueno, qué interesante, súper interesante. Sí, la verdad es que a mí siempre me ha gustado, como desde que empecé a estudiar psicología dije como, es porque quiero definitivamente dedicarme como al tema de sexualidad. En el momento que lo estudié, tal vez no había muchas sexólogas, pues por dicha ahora como que ha empezado a existir más, pero sí, definitivamente es mi pasión, a mí me encanta. Qué bonito, me encanta. Y bueno, volviendo al tema como de los fetiches, yo creo que esta palabra y este tema es algo que se escucha montones y, en espacios culturales, sociales, inclusive como que en internet, ¿verdad? Uno puede ver noticias acerca de... Pienso en esta chica que vendía como... em, ay, vendía como el olor de sus pies en un tarro. Ajá, Algo así era, sí. no me acuerdo muy bien. Pero era como una Ajá, chica en TikTok, ¿verdad? Y todo esto cae y recae dentro del área de fetiches. Entonces, bueno, se escucha mucho, pero no sé si vos podés definirnos ya como más puntualmente qué es un fetiche. ajá. Bueno, primero tal vez repasar que yo creo que se escucha mucho porque es algo que provoca como mucho morbo, ¿verdad? La gente, pues a la gente le gusta partir de que su sexualidad es como súper normal y entonces todo lo que se sale fuera de lo normal o lo esperable, pero a la gente le genera como mucha curiosidad y quieres como saber. Entonces creo que siempre el tema de los fetiches, eso es lo que ha provocado, como que la gente se movilice, se ría, verás algo jocoso, es algo raro, y en realidad, bueno, vamos primero a definir, en sexología se le llama filia, no fetiche, porque el fetiche es como un tipo de filia. La filia es como decir una atracción hacia algo, ¿verdad? Lo contrario de una fobia. Es algo que te genera atracción y obviamente en el tema sexual, algo que te va a generar excitación. El fetiche es una subcategoría de la filia, que es cuando la fijación o la atracción es hacia un objeto específico. Entonces, no sé, los pies o los tacones, ¿verdad? O el olor que están diciendo. Entonces, ahí es donde se va la atracción o ahí es donde se va la excitación. Cuando yo erotizo ese objeto específico, ¿verdad? Entonces, definitivamente creo que a la gente le gusta como preguntarse o leer, ¿verdad? ¿Qué cosas raras le gustan a las demás personas? Sin embargo, es súper normal tener filias, ¿verdad? Porque es una parte de nuestra sexualidad y claramente nuestra sexualidad no es igual a la del vecino o a la de la amiga, ¿verdad? Entonces, yo creo que también normalizar que es normal que existan filias, que es normal que existan cosas que nos gustan. Cuando es algo en detrimento de nuestra sexualidad, Alexa, cuando definitivamente nos genera un malestar, cuando ya no podemos tener excitación o no podemos conectar sexualmente ni excitarnos, ¿sí? Si no existe ese, ya sea objeto o esa actividad específica o esa población específica, o cuando inclusive ya
pues puedo rayar un poquito en temas ilegales o de obligar a alguien más. Eso tiene otro término que es parafilia, ¿verdad? Que es como cuando la filia se vuelve pues en detrimento de la salud sexual. Ajá, entiendo. Claro, me imagino que entonces como que todas estas... Me acuerdo perfecto una vez que hubo una pregunta de una persona que me dijo que tenía una fantasía o que... Esto fue hace mucho tiempo, que tenía una fantasía de... Ni siquiera sé si decir esto de cámara, pero bueno, cualquier cosa lo cortamos después. Lo censuramos. Que tenía, sí, que tenía una fantasía con violar. Ajá. Eso entonces sería parafilia. Pero ¿esta persona quería ejercerlo o esta persona quería sentirse en esa situación? Quería ejercerlo, pero no sin consentimiento. Ajá, es más como un juego de roles. Exacto. Ajá, no, vamos a ver, esto depende, porque entonces esto no entra en el término filia, porque la filia es per se, o sea, es me gustan los pies, me excito con los pies, no sé, siento atracción por las personas de determinado tamaño. Hay filias que son a personas más pequeñas, por ejemplo, ¿verdad? A lo que erróneamente se llamaba antes personas enanas. Ahora se sabe que eso es, ¿verdad? Muy, pues no se dice así, se dice persona pequeña. Entonces, ves, es como hacia una persona o hacia un determinado objeto. Esto me suena más que son como fantasías y interesantemente, y también, ¿verdad? Yo, de hecho, he tenido espacios donde pienso lo mismo que vos, como, ¿será que lo digo? Porque claro, hay que dejar algo súper claro y es, nadie en este mundo le gustaría sentirse que alguien, ¿verdad?, está abusando de ella o de él, obviamente. Y claramente es como súper, ¿verdad?, no lo avalamos y es súper negativo el pensar en inclusive ejercer ese tipo de abuso. Pero a veces hay personas que en el juego de roles, teniendo full control, o inclusive a nivel de autorotismo, ¿verdad? Quiere decir que solo en la imaginación pueden plantearse este tipo de escenarios por un tema más como BDSM, digamos, como de sentirse en dominación o más bien en sumisión, ¿verdad? Entonces se plantean esto, no sé, este juego como decís vos, como de obligar a alguien, ¿verdad? Como para que la palabra no suene tan fea, violación, sin embargo eso puede ser, pero, ¿verdad? De obligar a alguien a tener el encuentro sexual, pero según me lo estás planteando es más como una fantasía, o sea, me entiendo que es un él, entonces él quiere jugar a, ¿verdad? A que vos no te estás dejando, pero hay full consentimiento, es un juego de rol, hay límites establecidos y no es que él solo puede sentir excitación en ese escenario, ¿ves? Entonces es más como un tema de fantasía y vieras que es una fantasía bastante común. Y esto, ¿verdad? Es lo que de pronto a mí tal vez no me gusta mucho decir porque la gente lo puede malinterpretar, ¿verdad? Como, ay, es que, ¿cómo va a decir que eso? No, porque es que es fantasía y cuando es fantasía conocemos los límites, tenemos el control nosotros, ¿verdad? Si es un juego de rol en parejas es, ok, vamos a tener una palabra clave, obviamente nada que te duela mucho, si te está incomodando, es más un juego, así como jugamos que nos estamos conociendo, así como jugamos que vos sos la jefa y yo soy, ¿verdad? Tu sí, subalterno. Entonces, es más como un juego de roles, pero en este caso, la filia es generalmente algo que vos inmediatamente ves, inmediatamente querés, ¿verdad? Porque si son los pies, tenés una fijación, entonces te quedas viendo la forma y ya empezás a excitarte y a tener como todas estas ganas de jugar con, en este caso, ¿verdad? Que decís fetiche, con el objeto en sí. Ok, y digamos, ¿por qué entonces? Gracias por esa aclaración, porque definitivamente sí impacta o tal vez Sí, hasta asusta. claro. Yo, de hecho, esta persona cuando me escribió, porque no fue, o sea, fue como en el ámbito profesional, me escribió esto, estaba asustado Claro. de que esto fuera una fantasía. Ajá. Y de hecho yo lo refería a una sexóloga, ¿verdad? Yo mejor ando donde una sexóloga porque yo creo que es lo mejor que la persona que te puede atender y que puede realmente como evacuar tus dudas y realmente, ¿verdad? Pero inclusive para mí fue como impactante porque claro, no es como una especialidad y es algo que uno no escucha y que definitivamente no es como que se comparte. Sí, no, y algo importantísimo, y lo hiciste súper bien, es evaluar si es algo que quieres llevar a cabo, porque entonces ahí sí estamos hablando de algo que hay que tratar de fijo. O sea, si es un tema de juego que lo hago con mi pareja en full consentimiento, ¿verdad? Es algo que tiene límites, es algo que negociamos, pues algunas parejas lo han hecho, ¿verdad?
bueno, ya cada quien, pero cuando ya se quiere llevar el acto, pues ahí sí, obviamente todas las alarmas, igual como profesionales tenemos que ver cómo hacemos para que eso no suceda, ¿verdad? Inclusive si nos damos cuenta que algo así sucede, tenemos que denunciarlo, ¿verdad? Y tomarlo como con la seriedad del caso. Entiendo que es un tema de fantasía en este caso y no que quiere llevarlo a cabo, porque creo que eso es como lo que hace completamente la diferencia. Al igual que la filia y la parafilia, porque entonces la filia es algo que yo hago con full consentimiento, ¿verdad? Si esos son los pies, entonces, ok, ¿verdad? Mi pareja me los enseña, o bueno, si no tiene pareja no importa, no sé, se mete a estas plataformas como OnlyFans y compra el contenido y todo bien, son personas que lo ponen ahí precisamente para eso, pero ya, por ejemplo, es una parafilia si ya te estás metiendo a donde la vecina, ¿verdad? O no sé, yo he escuchado como que se parquea el carro como frente para ver si se está cambiando los zapatos o para verle las sandalias y la otra persona no está consintiendo ser, ¿verdad? Como parte de este juego. Entonces ahí estamos hablando de claramente me estoy cruzando una barrera y estoy haciendo algo que vos no estás consintiendo y eso definitivamente no. Por eso también la diferencia entre filia y parafilia, porque nada que nos genere placer sexual tiene que ser en detrimento de la otra persona, ¿verdad? Y entendemos esto como full consentimiento siempre, full respeto siempre, full intimidad y no avalamos nada que salga de ese esquema. Ok, perfecto. Ahora, ¿por qué o cómo se forma una filia o un fetiche? Esa es una de las preguntas más comunes y vieras que todavía no hay nada definitivo en entender por qué se forma, porque algunas veces inclusive son cosas que suceden desde que las personas son muy niños y recuerdan, por ejemplo, la globofilia. Hay muchas personas que conectan sexualmente con el placer que da tener en el encuentro un globo, inflarlo, reventarlo, y es más común de lo que uno pensaría, sí. Pero la gente me dice, ¿pero cómo? Es tan común que yo siempre cuento esta anécdota. Yo andaba con mi hermana en el Museo de Erotismo de New York, ¿verdad? Que pues hicimos un paseíto y había una convención de personas que tenían globofilia. Quiere decir que para que haya una convención hay bastante gente, ¿verdad? Claro. Alrededor del mundo. Entonces es parece mentira, una de las filias más comunes. Y entonces muchas de estas personas cuentan que es algo que les sucede desde que iban a las fiestas infantiles, que cuando escuchaban que se reventaba un globo o se acuerdan de que les generaba muchísimo miedo o se acuerdan de que les generaba bienestar, se sentían bien, les gustaba. Entonces, claramente, como son niños, los niños no tienen una sexualidad ya desarrollada como en el nivel sexual, ¿verdad? Más como que se sienten cómodos o que les gusta, pero obviamente niños no lo asocian con el tema sexual, pero ya cuando son grandes mantienen como esa filia y ahora sí la traspasan al ámbito sexual. Entonces es súper interesante porque en muchos de los casos pasa desde pequeños. Ahora hay adultos que dicen, no, hasta que yo fui un adolescente o un adulto joven, no sé, por ejemplo, empecé a ver el tema de los labios pintados de rojo, las uñas pintadas de rojo, o el tema de los pies, que es como la filia más común que escuchamos. Entonces no hay como todavía nada que concluya. También puede ser por precisamente o que cuando estaban pequeños se les negó mucho el acceso a este objeto ¿verdad? O este tema, o inclusive sin ser nada concluyente, cosas que dieron mucho miedo, ¿verdad? Porque hay muchas filias a las agujas, a las tarántulas, a las serpientes, entonces son cosas que generan fobia generalmente y parece que algunas personas, es que la psique es tan interesante, ¿verdad? Que han convertido la fobia más bien en una filia y algo que genera mucho miedo en la actualidad les genera placer. Entonces también hay una asociación ahí que todavía está como en esta investigación, que es cosas que de pequeños les generó como un temor muy fuerte a nivel psicológico, se hizo como una transformación y es una filia en el presente. Qué interesante, digamos, hablando como de esto, de los más comunes, ¿cuáles son, digamos, como desde tu perspectiva como sexóloga, cuáles son los fetiches o las filias más comunes? Ajá, la de los pies definitivamente es de lo más común que yo he escuchado con mis pacientes. Y qué vacilón, porque eso también como que se ha popularizado en redes sociales, ¿verdad? Uno ahora ve como hasta un montón de memes, como de plataformas en donde se venden como fotos de pies. Ajá, sí. Que digamos, hace, no sé, 2 años yo ni siquiera sabía que existían plataformas dedicadas, o sea, como solamente dedicadas a esto. Ajá, sí, sí. Y de pronto de la nada, bueno, no de la nada, pero de pronto ahora hay un montón de como
ruido alrededor de este fetiche. Sí, total. Y es que creo que a la gente le hace mucha gracia porque es algo de que todos tenemos, ¿verdad? Entonces es como, qué interesante que las personas conecten de manera como tan intensa con esto, con esta atracción, ¿verdad? Entonces la gente hace chistes, yo he visto un montón de veces inclusive como, de ya no tengo plata, voy a meterme como a estas plataformas para vender el contenido de pies. Y en realidad es algo que ha existido hace mucho tiempo, ¿verdad? El tema del fetiche de los pies es algo que se viene escuchando hace muchos años, ¿verdad? Mucho más antes, que era más difícil. Obviamente ahora, pues como decís, hay mucho contenido, se puede acceder en Fit Finder y en OnlyFans y todo, como el tema de los pies, pero antes era claramente un tema súper complicado de llevar a cabo, porque, ¿verdad? Además como con todo el recato que había antes, ¿verdad? Y, y claramente con el tiempo pues se ha, qué sé yo, normalizado o extendido más, pero existe hace mucho tiempo. Sí. Es súper interesante. Sí, es muy interesante. Sí. Bueno, aparte de los pies, ¿qué más? ¿Cuáles son los más comunes? Bueno, eso parece mentira, el tema de los globos. Hay personas que les excita mucho olores fuertes, que tal vez a uno le generarían como, más bien como incomodidad, ¿verdad? Como el olor al sudor, ¿verdad? O sí, bueno, a olores corporales que pueden ser un poquito molestos para la mayoría de gente. Hay personas que conectan muy bien con eso. Hay personas que, bueno, es que hay todo un diccionario de terminología de todos los fetiches o filias que existen, que es súper interesante. Ojalá lo puedan buscar para que vean de verdad el montón de montones que hay. ¿Cuál era el que te iba a decir? Bueno, a las plantas. Uno de los más comunes es la urofilia, ¿verdad? Que es a los orines, ¿verdad? Al olor y pues, a ser orinado o orinar a alguien. La coprofilia es menos común, pero también se ha escuchado, ¿verdad? Que es a las heces, ¿verdad? Entonces ves qué interesante que son cosas que a muchas personas le generan más bien desagrado. Y en general, inclusive los pies es algo que hay gente que no soporta que se los toquen, o más bien, ¿verdad? Yo he escuchado muchas veces, pero los pies son súper feos, ¿verdad? O más bien la gente los esconde. Entonces, parece mentira, pero son cosas, muchas de las filias son cosas que a la mayoría de gente le puede generar más bien mucha aversión. Ahí es donde esa teoría, ¿verdad? De cómo a nivel psicológico hace como este shift o este cambio, el imaginario que se tiene acerca de eso, y de pronto la persona más bien lo encuentra como muy atractivo. Entonces sí, definitivamente eso. Hay una película que a mí me encanta porque pues lo ilustra de manera jocosa, pero si lo pueden ver es muy, muy interesante. Se llama Kiki, con K, como K-I-K. Y trata solo de eso, de filias y eso, de como en temas de comedia, pero ahí se ven muchas filias que son comunes, como esta que te digo, a las plantas, a las relaciones sexuales en el bosque, por ejemplo. Hay personas que tienen filia al llanto, entonces les excita mucho ver a alguien llorando. Entonces son cosas que tal vez no pensaríamos y efectivamente generan al algodón también, a ciertas texturas como la seda, el algodón. Hay personas que han sentido un orgasmo en situaciones de mucho peligro, estrangulamientos o cuando están siendo atacados, o asaltados, por ejemplo. Cuando decís estrangulamientos es como, pero como ahorcar. Ajá, como que alguien los ahorca y de pronto esa sensación tan intensa y fuerte de que puede ser de pavor les ha generado instantáneamente un orgasmo, lo cual es muy interesante. Pero dentro de una situación con consentimiento. No, a muchas personas les ha pasado como que conectan con el tema sexual de manera casual, sintiendo mucho miedo. Es que vuelvo a lo mismo. Yo creo que ahí hay un elemento psicológico muy interesante que digamos que convierte algo que puede ser altamente traumático o altamente impactante en algo eh, placentero. Pero a estas personas que les ha pasado, no, la primera vez porque si hubiera sido, digamos, como con consentimiento, es más un juego, ¿verdad? Esto que te estaba diciendo, como se conocen las reglas y demás. Hay personas que les ha pasado en un atracamiento, digamos, esa es la palabra, o en una situación de mucho peligro, que viene el orgasmo instantáneamente. Y no es como que lo buscaron, porque claramente se necesita sentir ese nivel de temor
en esos casos específicos, que son muy raros, no es en la mayoría de casos, donde les ha sucedido. Entonces de pronto después buscan como esa emoción o volver a conectar como con ese susto de esa vez, a ver si pueden sentir el mismo nivel de placer. Es muy raro, obviamente la mayoría de personas en una situación de mucho miedo no sienten ningún tipo de placer, pero ha sucedido y entonces se considera una filia también, que es a ciertas situaciones de muchísimo temor o peligro. Claro, y eso como que, bueno, no sé si estoy aquí, voy a batear, pero no sé si esto tendrá que ver con que el cableado cerebral de esas personas viene distinto en el sentido de que tal vez como que los centros de placer están interconectados o atravesados por los centros de miedo, pavor o verdad, o no sé cómo explicar esto bien, porque realmente es una hipótesis mía que se me acaba de ocurrir, ni Sí, siquiera claro. sé si está allá afuera. Creo que con el tema de el fetiche de los pies, leí un artículo preparándome como para este episodio específicamente, que sí decía como que había toda una teoría de una diferencia en las estructuras cerebrales de las personas que tenían un fetiche. Pero bueno, no sé si vos como que sabes de esto o has escuchado hablar de esto, como de alguna diferencia cerebral o neurológica. En realidad es que la sexualidad, Alexa, es tan diversa y yo creo que tal vez como partir de que hay algo diferente estructuralmente, creo que entonces como que nos haría como clasificar muchas de las cosas sexuales que no son típicas en cosas patológicas, como que, ¿verdad? Tu estructura es diferente y en realidad es que la sexualidad es a veces también tan subjetiva y tiene que ver con momentos de la vida tan claves, ¿verdad? Las personas que trabajamos el tema de todo el tema de, de sexualidad, sabemos que hay un elemento cognitivo súper importante, o sea, la manera en que se fue configurando nuestra idea de la sexualidad, ¿verdad? Experiencias, esto mismo que estamos hablando, miedos. Entonces, yo honestamente no he escuchado como ningún estudio como muy concluyente, pero esto es como con el tema de la orientación sexual, ¿verdad? Sería, yo creo que desde mi enfoque, como patologizar a las personas que de pronto pues tienen algún comportamiento específico. Sería interesante cuestionar lo que vos dijiste, como el tema del cableado, puede ser, ¿verdad? Pero yo creo que es más, la psique es como tan vasta y como tan profunda que esto que te digo, situaciones que pueden ser desagradables o que pueden ser altamente traumáticas, ¿verdad? El cerebro y toda esa experiencia que se deriva hace como este shift que creo que es en pro, ¿verdad? De salvaguardar la salud mental. Entonces, porque ha pasado con muchas cosas. Por ejemplo, el síndrome de Estocolmo no es como que las personas de pronto están como, pues, no sé, tienen alguna patología, es que es un método de sobrevivencia de algo que puede ser muy traumático. Entonces yo creería que va más como por ahí. Sin embargo, estaría interesante como tomar en cuenta que puede ser multicausal, ¿verdad? Y que no en todos los casos es lo mismo o que puede ser un conjunto de variables, pero como estudios concluyentes del tema de las filias, así como en la mayoría de cosas de sexualidad no hay, porque la sexualidad tiene muchísimos años de atraso en investigación, ¿verdad? O sea, realmente es algo que, la sexualidad es algo que hasta hace muy poco tiempo se ha tomado en serio como una ciencia y se ha comenzado a investigar. Entonces, creo que pronto sabremos de investigaciones que lo han analizado con mayor profundidad. Sí, yo creo que sería súper interesante como entender el Claro. detrás, el por qué. Porque definitivamente estoy de acuerdo con vos en que hay una experiencia subjetiva, eso totalmente. Sí. Pero definitivamente yo creo que sí tiene que haber algo porque la razón por la que lo pienso es porque, y no no de la manera de patologizar, para nada, porque creo que hay muchas personas que podemos nacer o pueden nacer con cerebros estructuralmente distintos y no es Sí, una patología, sí, ¿verdad? Simplemente venían de paquete así. Pero lo pienso porque vos decís como que hay mucho miedo, o sea, cosas que dan miedo o asco, de pronto y más bien como que están asociadas con placer. Entonces pienso, bueno, ok, tal vez ahí hubo como que, ¿verdad? Que si tenía que conectar A con B, se conectó A con C. Ah, con A. Sí, sí, te Exacto, entiendo. o algo así, ¿verdad? Sí. Y que pasa un montón, que es como común, pero que definitivamente, y esta era como un poco mi otra pregunta, o sea, vos decís, esto es súper común, digamos, de las plantas, de los globos, de los pies, pero cuando decís común, ¿qué es tan común?
o sea, lo que digo que es común, primero es tener filias en general y segundo de que pensaríamos que es como súper imposible escuchar esto, o sea, como, porque claro, lo pensamos como de nuestra experiencia, es como una planta, ¿por qué? ¿Verdad? O un globo, ¿por qué? Entonces, realmente tratando como de llevarlo como a nuestra experiencia y sé que probablemente la mayoría de las personas que nos están escuchando es como no le encontramos mucho sentido, ¿verdad? Entonces ahí es como, por ejemplo, que esto que te digo, bueno, hubo una convención, ahí hay suficientes personas, ¿verdad? Para generar como este encuentro que hacen esta conexión con la filia. Entonces ahí es donde llamo común, o sea, es más común de lo que creeríamos, porque desde nuestra experiencia es como, y seguro una persona perdida ahí, yo no sé, que vive en India, de pronto le puede parecer, no, es que hay convenciones de esto, tiene nombre, entonces quiere decir que hay, o sea, digo yo común, de que es más común de lo que uno cree, no es que es común de como de que, no sé, el 10% de la población, no. Ok, esa era mi pregunta, exacto, esa era mi pregunta, porque yo quería saber, ok, qué significa común en esta conversación, porque si vos me decís, dígale, una de cada 4 personas, Ah, sí, no. o 2 de cada 10 personas, o sea, no sé, ¿verdad? Yo te digo, ok, wow, pues sí, ¿verdad? Una de cada 4 personas es Es bastante, súper 25%. común. Claro. Y estoy diciendo eso porque es la estadística como de depresión, ¿verdad? Como una de cada 4 personas ha padecido o va a padecer depresión durante su vida. Entonces, eso es un Sí, es común, montón, claro, es eso sí es súper común. común y eso se Sí. escucha un montón y un montón de gente puede como sentirse identificado con la experiencia y resonar con la experiencia y ahí sí, yo una vez y ahí sí, mi mamá o mi tía o mi abuela o mi hermano. Pero con este tema, por más de que algo es algo que se escucha un montón y definitivamente en redes sociales, gracias, definitivamente en redes sociales está cada vez más como, ya sea en formato de memes o de bromas, está cada vez más, se escucha cada vez más. No sé qué tan común realmente es. Y también un poco quería como que habláramos de esto porque quería tocar el tema del estigma o del tabú que hay alrededor de pronto y tener, o no sé cómo se dice, sí, como tener un fetiche o una filia a algo de esto que ahora se está como haciendo mucha broma o chota al respecto. Sí, yo creo que obviamente el tema común es como que es más común de lo que se piensa, ¿verdad? No que necesariamente el 25% tiene de pronto el tema de la filia a los pies. Pero es sí, o sea, desde que yo trabajo, o sea, desde que trabajo en esto, eh, porque claramente es algo que no se dice, ¿verdad? Es algo como que la gente no expresa por vergüenza, porque precisamente se sienten Exacto. como sumamente movilizadas, les parece que son raros. Yo creo que eso tal vez es lo lamentable, que las personas comienzan a cuestionar su sexualidad, de que son personas que tienen problemas, que están enfermos, que, ay, ¿cuál es esta palabra? Que Degenerados. gracias, como sí, degenerados, o hay otra, como palabras que la gente utiliza mucho, eh, ¿verdad? Que creo que es como muy lamentable porque lo que hablamos, o sea, mientras no le hagas daño a nadie, mientras definitivamente no estés pasando como ciertos límites de vos mismo o de otras personas, es algo que puede, o sea, es algo que sucede y la sexualidad es así de diversa. Entonces, cuando yo empiezo a trabajar en esto y me empiezan a escribir tanto y tengo tantos pacientes trabajando el tema, me doy cuenta que esto que te digo es más común de lo que uno piensa. De Claro. pronto como terminar la frase de esa manera. Porque no se habla. Y cuando tal vez a veces estoy, por ejemplo, en terapia de pareja y hablo de esto, ¿verdad? Del tema de cuáles son tus fantasías, cuáles son como tus filias. A veces llevan 15, 20 años de casados y es como, bueno, nunca te he dicho esto, amor, pero es que yo tengo, ¿verdad? ¿Por qué no me habías dicho? Por vergüenza, porque luego me juzgabas, ¿verdad? Que creo que es como de lo más común. Entonces, una vez que tenemos más apertura para entender nuestra propia sexualidad también, porque creo que hay muchas personas que sucede que se sienten atraídas a y por miedo a lo que eso signifique, eh, pervertir la palabra, o sentirse como pervertidos o pervertidas, ¿verdad? Y entonces se lo guardan por mucho tiempo y no lo exploran y la sexualidad en realidad es que no se tiene que ver de cierta manera o, ¿verdad? Como creemos para partir de que es algo muy común. Lo que pasa es que en la sexualidad yo creo que
existe mucho esta pregunta, ¿qué es lo normal? ¿Qué es lo normal? Y es algo que me preguntan siempre. ¿Qué es lo normal de tamaño? ¿Qué es lo normal de duración? ¿Qué es lo normal que cada cuánto tiene que tener unas relaciones sexuales? ¿Qué es lo normal que podamos hacer? Es que eso, ¿verdad? ¿Cuáles posiciones son normales? Normal, normal, normal. Y estamos tan enfocados en qué es normal o qué es aceptable, pero aceptable para quién, ¿verdad? Porque la sexualidad es algo tan personal y tan íntimo que no necesitamos aceptación de nadie más. Entonces, esto entra en eso, ¿verdad? El tema de las filias. De ahí yo tal vez no exploro mucho esto por temor a qué van a pensar, qué va a pensar mi pareja, o inclusive, que creo que es peor, que voy a pensar yo acerca de yo mismo, yo misma, si exploro digamos, esta filia que me llama la atención. Entonces, también eso, ¿verdad? Creo que también muchas personas que dicen no tener ninguna filia, puede que no tengan, pero también puede que no lo hayan explorado lo suficiente, ¿verdad? O no hayan conectado eróticamente con algo por miedo a lo que eso se pueda significar. Claro, tiene mucho sentido porque definitivamente creo que hay mucha vergüenza, mucho tabú alrededor de la vivencia de la sexualidad. Y yo creo que es un poco, y me atrevo a decir que es un poco por la cultura en la que nosotros estamos, ¿verdad? Porque en Estados Unidos hay una convención de personas, ¿cómo se dice? Globofílicas. Así se diría. Globofilia, sí. Ok, bueno, ok, de la globofilia, ¿verdad? Y acá a uno ni se le ocurre que eso podría siquiera suceder. Ajá, Y yo creo que es bueno, obviamente hay muchísimas más personas allá y demás. Entonces la población, la cantidad, de la densidad de población es distinta. Pero yo creo que la apertura hacia estos temas también es diferente. O sea, estas personas no les importa que públicamente se sepa que ellos son que tienen globofilia o que les gustan los globos en sus relaciones sexuales. Aquí yo creo que las personas, o sea, primero me muero antes de que las personas se enteren de que a mí me excita o me gusta tener un globo en mi relación sexual, digamos. Totalmente. Y yo creo que es un poco, bueno, la cultura latina que ha estado como muy influenciada por la religión católica, Claro. que ha satanizado literalmente la sexualidad. Sí. Entonces es como, uy, no, la sexualidad es mala, esto es malo. Entonces como yo pienso, y esta es mi opinión, que todo este como obsesión o fijación con qué es lo normal, qué es lo normal, qué es lo correcto, qué es lo bueno, qué es lo que... Es esto, es, ok, ¿cómo hago para no estar haciendo lo incorrecto o lo malo? Sí. Porque ya sé parte de que puedo estar haciendo algo malo. Y bueno, y creo que aquí sí también entra el tema como lo que hablamos al inicio, la legalidad y el consentimiento, ¿verdad? Eso siempre, siempre, siempre tiene que estar. Y si no está, pues entonces definitivamente no es normal y no es bueno. Totalmente. Sí, es que yo creo que con el tema, ¿verdad? Que estás diciendo de la religión y temas como socioculturales, es como la sexualidad muy orientada a la procreación, la reproducción. Cualquier cosa que se salga de eso es como, sí, ok, no sé, o tiene que calzar dentro de las leyes. Si vas a tener placer, tiene que ser con tu pareja, pero bueno, tampoco mucho, ¿verdad? Tampoco muy Dentro de exuberante. las leyes sociales, Ajá, como socioculturales y religiosas. socioculturales, sí. Y claro, una filia es puro placer, o sea, solo temas de erotismo, o sea, y obviamente no hay ¿verdad? Ningún precepto que tenga que ver con pareja, hombre, mujer, penetración, es algo que se sale mucho, entonces, de ahí por eso yo creo que la gente de pronto lo ve como tan, eh, como, sí, como, ¿verdad? Tan poco natural y bueno, todo lo que hemos hablado, que hay mucha vergüenza asociada y demás. Y no necesariamente, digamos, las personas que fueron a esa convención, yo siento que en sus barrios, o no sé, o en su, porque pensaría que ni siquiera todos eran de Estados Unidos, y de pronto algunos lugares de Estados Unidos también son muy conservadores. Es que creo que en ese espacio de pronto hay mucho acuerpamiento, no sé si esa palabra existe, pero bueno, se sienten muy acuerpados porque hay más personas que son parecidas y por eso yo creo que la gente pregunta tanto si es normal o no, como para sentir que hay una aceptación social de algo que les gusta, ¿verdad? No sé de pronto si ellos y ellas se sentirían tan cómodos fuera de ese espacio diciendo que tienen esto, que tienen esta filia. Porque creo que también, o sea, por más abierta que sea una cultura, no sé si están como a ese nivel, pero claramente cuando se encuentran en un espacio donde hay otras personas que sienten lo mismo, pero esto en general, ¿verdad? Con la sexualidad y con otras cosas, cuando encontramos personas que de pronto comparten cosas que pensábamos que era muy raro, ¿verdad?
nos comenzamos a sentir menos raros y nos sentimos parte como de una comunidad y entonces tal vez no nos cuestionamos tanto y por eso a veces es importante abrir estos espacios para que hayan personas que se sientan como acompañadas. Yo no hago muchos posts en Instagram, ¿verdad? Debería ponerle más a las redes sociales, pues soy medio chapa y pero sí, lo que trato es de hacer a veces posts de cosas que comparte mucha gente. Por ejemplo, no sé, muchas veces había escuchado así como un paréntesis, ¿verdad? No sé, las personas que tenían estas fantasías y sentían como mucha culpabilidad porque no querían llevarlas a la realidad, eran nada más fantasías. Entonces, ¿será que yo soy raro? ¿Será que soy raro? ¿Tengo esta orientación? ¿O tengo estas ganas? ¿O tengo este impulso? Y entendemos que no, que es un tema de fantasía, no, ¿verdad? Si evaluamos de manera integral y nos damos cuenta que no, que definitivamente no es algo que te quieres llevar a cabo, nada más algo como que en tu mente te estimula de alguna manera, ¿verdad? Jugando con estos elementos que dijimos, como el consentimiento, los límites, la imaginación, etc. Entonces, es definitivamente no un impulso, sino una fantasía. Y vieras que lo posteé, ¿verdad? Como que no necesariamente te define el tema de las fantasías. Y me escribió un montón de gente como, gracias, yo me sentía demasiado raro, yo me sentía demasiado rara, pensé que solo me pasaba a mí, ¿verdad? Yo pensé que me pasaba solo a mí, es porque de sexualidad no se habla. Exacto. O el tema del orgasmo femenino, ¿verdad? Muchas veces es como, yo soy rara porque yo nunca he tenido un orgasmo por vía vaginal. Y entonces, de hecho, es como el próximo post que pienso hacer, porque cuando lo he hablado en alguna charla es como, ¿en serio? Ay, yo pensé que solo me pasaba a mí, ¿verdad? Entonces es cuando entendemos que hay más personas que disfrutan la sexualidad de manera en que nosotros lo hacemos, que no entran a la normalidad, no es el precepto reproductivo, empezamos a sentirnos un poco más cómodas y cómodos con como nosotros lo estamos experimentando. Entonces creo que tal vez esas convenciones lo que hacen es precisamente como ese acompañamiento de decir, está bien, o sea, no pasa nada. Sí, sí, me parece súper interesante. Ahora, algo que habías mencionado ahora acerca de las personas que no se atreven a explorar la posibilidad de tener alguna filia específica porque les da cosita o les da como miedo el decir, ups, ¿y qué pasa si esto me erotiza? O sea, justamente todo esto que acabamos de hablar, ¿verdad? Como, Dios mío, qué va a implicar o qué significa si efectivamente descubro que esto me excita o me erotiza? ¿Qué dirías vos? O sea, como ¿qué le dirías vos a las personas o cómo haría una persona que está en esta posición para descubrir, si quisiera atreverse a descubrir qué filias tiene? Yo partiría del hecho de que no tenemos que calzar como en un precepto para sentir que tenemos, o sea, para saber que tenemos una sexualidad saludable. Ahora, pues es muy opcional, digo, no es como que yo estoy diciendo aquí como tiene que explorar qué le gusta, o sea, casi que la tarea, ¿verdad? En una semana me trae cuál es su filia, o sea, no, para nada. Definitivamente que la gente obviamente haga lo que le nace, lo que le va surgiendo, no tiene necesariamente que decir, no, entonces ahora mi misión en la vida va a ser cuál es mi filia, no. Bueno, y si quiere que esa sea su misión en la vida, perfecto, pero no es lo que yo estoy diciendo, porque otra vez volveríamos a qué deberías, cómo es lo normal, qué es lo que tenés que hacer, y esa no es el punto. Tal vez en lo que estás proponiendo, la gente que ya tiene, ¿verdad? Como esa inquietud, o de pronto ha conectado con algo y es como, qué susto, ¿verdad? Exacto. Mejor no lo exploro mucho. Es precisamente eso, yo creo que solo podemos partir de controlar la sexualidad si realmente la cuestionamos, si la logramos entender, logramos también divisar cuáles son los límites de ese tipo de comportamiento, ¿verdad? En lugar de nada más negarlo y no conectar con eso. Vuelvo a lo mismo, claramente hay temas de temas y como dijimos, las parafilias, pues sí, pues yo puedo entender que alguien se aflija pensando que, no sé, está conectando con la necrofilia, digamos, que es como con la gente que falleció. Sí. Entonces, claramente, pues ahí hay un tema que entonces en ese caso tampoco incitaría a que se hagan los loquillos, o, ¿verdad? Como hay, como el dicho, ¿verdad? Hacete loco. Pero en ese caso, pues tal vez eso, el espacio en psicología para poder cuestionarlo, de dónde viene, por qué, nunca está de más, pero hablando de una filia, como los pies, como el objeto, ¿verdad? Cuando deposito ese erotismo en un objeto, por más, no quiero decir raro, porque entonces caeríamos en lo mismo, lo más original que sea,
Entonces, ¿por qué no? O sea, yo me preguntaría, ¿por qué no? ¿Verdad? Si al final de cuentas compartirlo también con otras personas es opcional, ¿verdad? Y entonces, sí, claro, ahí también entramos en el tema de pareja y lo lindo que es compartir la sexualidad en conjunto, pero si no queremos, nadie nos puede obligar. Entonces también es como, pues no pasa nada, ¿verdad? Están tus propios límites, está tu posibilidad también de explorarlo en un ambiente seguro, de ir poco a poco, porque podrías hallar muchos momentos de placer, de mucho bienestar, de conexión como con tu verdad en ese sentido. Y está bien, o sea, yo creo que la sexualidad para todos, para todas es diferente y que nos demos el chance de conectar con eso. Y ya, si hay obviamente una pareja en la ecuación, pues juegan otros temas, pero es opcional también compartir pues esto es, eh, como diríamos, porque no quiero decir secretos, porque eso suena como que es algo que tenemos que guardar, pero como estas intimidades, digamos. Intimidades, exacto. Y digamos, con el tema del, ahora lo mencionaste, el BDSM, creo que así se dice en inglés, pero no sé cómo es que se dice en español. Sí, también se dice igual, BDSM. aunque las siglas son con palabras en inglés, igual se dice. Ok, ¿esto sería considerado un fetiche? Sí, eso es considerado uno de los fetiches porque también como que, pero en este caso no está como es considerado una filia más que todo, porque el fetiche, recordemos que es un objeto y esto se conecta, digamos, con una actividad, ¿verdad? Y la filia puede ser actividad, población u objeto. Cuando es objeto es fetiche, entonces en este caso no es fetiche, pero es filia, perdón. Porque es a una actividad específica o a un rol específico, ¿verdad? A sentirme dominado, a sentirme dominada, o si es el tema como de utilizar como algunos juguetes o el shibari, que es el amarre, entonces ahí tenemos como una actividad específica y obviamente el rol que estoy jugando como en ese papel, el papel que estoy jugando en ese rol. Ok, y es porque en BDSM es como está involucrado el tema del dolor en algunas veces. Ajá. El dolor, porque como vos decís, esto de los amarres, ¿cómo dijiste que se llama? Shibari. Shibari, sí. Ok. Con el tema de Shibari, pues ahí no necesariamente hay dolor, ¿verdad? Pero bueno, yo he visto y he escuchado como que hay, me acuerdo perfecto que vi un TikTok de un chico, de un muchacho, que salía como, en verdad fue un poco fuerte y fue un poco como impactante, que salía como denunciando un poco a su pareja porque les gustaba en su relación sexual jugar con cuchillos. Entonces, parte, digamos, y él lo explicaba ahí, ¿verdad? Lo explicaba y me pareció súper interesante ver en una ventanita a como esta experiencia o vivencia de la sexualidad entre estas dos personas. Entonces, lo que a ellos les gustaba era como empezar la relación sexual. Me estoy acordando cómo fue que lo explicó. Como empezar la relación sexual y tenían como cuchillos cerca. Y les gustaba como cortarse un poquito y como muy superficialmente. Y eso les generaba como muchísimo placer, tanto a ella, que era una pareja heterosexual, a ella, que era la que lo cortaba, y a él ser cortado. Y a veces hacían como el switch de roles en que él la cortaba a ella, pero él decía que a él le gustaba más como que ella lo cortara. Y bueno, lo que salía denunciando es que ellos tenían una palabra clave como de seguridad. Él lo que explicaba era que él tenía una palabra clave por si les dolía o si estaban asustados, la decían y se finalizaba. Y como que lo que pasó fue que ella agarró, bueno, y él explicó que iban jugando, bueno, sí, jugando con cuchillos entre más pequeños, como súper pequeños, hasta ya como grandes, ¿verdad? A mí hasta que me agarra como ansiedad, perdón, es que me da como un susto, ¿verdad? Claro. Y bueno, y resulta que, y es que también me agarra ansiedad porque me imagino lo que él vivió, ¿verdad? Que es que... Lo que sintió, claro. Sí, que ella estaba como encima de él y como que él estaba como amarrado a la cama o a algún lado, ¿verdad? Y ella empezó como a cortarle aquí, y a ver, para los que nos están escuchando, como debajo de la clavícula en el centro del pecho, como desde ahí arriba, y empezó a bajar por esa línea media. Siempre en el contexto de consentimiento. Siempre en el contexto de consentimiento, sobre el esternón, etcétera, etcétera, o sea, como toda esta parte. Pero que lo empezó a hacer como muy duro. Y él empezó a sentir en donde ya era como
como que él se asustó. Claro. Y le dijo la palabra clave y ella no se detuvo. Y él le volvió a decir la palabra clave y ella no se detuvo. Y él empezó como no sé cómo Forcejear. como forcejear para soltarse porque tenía las manos y estaba tratando como de quitarla, ¿verdad? Y ella pues no, o sea, no, él no lo lograba y ella seguía cortándolo aquí en la mitad del pecho. Entonces, bueno, la cosa es que él sale en este video de TikTok ya con su cicatriz y se ve la cicatriz en el pecho, ¿verdad? Y la sale pues denunciando a ella. O sea, es que en serio, vean, se me paran los pelos. Sí, Porque claro, o sea, es como casi que un asesinato. O sea, no sé, a mí, ay no, o sea, me dio así como que se me pararon los pelos, ¿verdad? Claro, bueno, en fin. Entonces yo lo que quería entender es como que eso sería una filia, un fetiche a cuchillos o una filia al dolor o las dos pueden coexistir, o sea, ¿qué sería? Sí, bueno, todo puede coexistir. Ahora, depende mucho, porque entonces no sé, aquí tal vez lo que no entiendo es, hay varios elementos. No sé si la excitación, sí, por eso digo, puede coexistir, porque pueden ser todas las anteriores. Pero entonces, ¿es a los cuchillos? ¿Es al dolor? ¿Es a la sangre? ¿Es a sentirse como en este espacio de sumisión? Entonces, dependiendo como de qué es lo que les está haciendo como O conectar todas con las eso. anteriores. Por eso te digo, o todas las anteriores. Entonces, todas las anteriores, obviamente, pues entra como, ¿verdad? Todo el tema BDSM, lo que hemos hablado, el tema de las filas, el tema de los fetiches, porque el cuchillo, o la sangre, por ejemplo. Que en la sangre es una de las filias también que he escuchado, no he conocido a nadie, pero también he escuchado un fetiche. que sucede okay. A la sangre. Entonces, ¿ves? Depende de como de dónde están obteniendo como esa conexión. Me parece que, como decís vos, todas las anteriores. Entonces, sí, definitivamente, en general, digamos, lo que abraza todo esto es la filia. Porque entonces BDSM y fetiche es una filia, entonces es una filia, ya. Como por ese escenario específicamente de cortarse. Pero diste un ejemplo perfecto de lo que no se hace. Exacto. Efectivamente, esto fue como una transgresión. Ajá, como uno de los red flags de los que hablamos cuando hablamos de filias es, sí, mientras todo sea bonito, consentido, ¿verdad? Y ya, obviamente, muy desafortunado, ¿sabes por qué, Ale? Porque es un espacio de mucha confianza, sí. ¿Verdad? Tu pareja debería ser un espacio de confianza, esos acuerdos son importantísimos. ¿Y qué decía? Como que se terminaron después de eso, porque dije, es que me parece que es difícil continuar totalmente. Con alguien. Terminaron después de eso, de hecho él la salía denunciando como, hey, tengan cuidado con esta persona, como que yo la denuncié legalmente, o sea, como a nivel legal. Porque me parece que es una persona que está dispuesta a poner en riesgo la vida de alguien más. Claro. Puso mi vida en riesgo y él hablaba de eso, o sea, hablaba como de que era su pareja de años, que se amaban, sí. Y que él obviamente se sentía en total y absoluta confianza de como, no sé si la palabra es liberarse, pero como entregarse en ese sentido a, sí, hace esto y sabemos de que, y lo habían hecho muchas otras veces anteriormente por lo que él explicó. También ellos tenían como muchas, bueno, él le explicó que ella también como, ay, que se hacen como estos piercings en el cuerpo para colgarse. Ajá. Entonces, como que, ¿verdad? Que ellos pertenecían como a estas comunidades y espacios en donde le gustaba hacer esto y que realmente era la primera vez que lo veía, pero que él estaba, sí, o sea, que estaba como heartbroken, ¿verdad? No solamente por haber perdido a su pareja por esto, sino también como justo lo que vos acabas de decir, o sea, como cómo se rompió en un espacio de demasiada vulnerabilidad y confianza y entrega. Pues todo esto que ellos habían como construido en torno a esta parte sexual. Totalmente. Sabes que algo que sucede mucho es que, y espero que no sea con nadie de los que nos estén escuchando, pero hay muchas personas entonces que justifican como para qué, ¿cómo es este dicho? Se pone para que le den, entonces ¿para qué lo hace? ¿Verdad? ¿Para qué? Porque vuelvo a lo mismo, a veces las personas pueden ser muy irrespetuosas con las conductas sexuales de otras personas que no sienten normales o no consideran dentro de su percepción normales, y espero que no sea nadie que nos esté escuchando, pero muchas veces he oído de eso, no sé, tenés una ITS, entonces ¿para qué andas con, ¿verdad? Relaciones casuales? Te pasó esto, entonces ¿para qué estás jugando con fuego? ¿Verdad? Y hay que entender que es que la sexualidad no necesariamente se tiene que ver como, ¿verdad? Nada más estamos aquí, penetración, 1, 2, 3 para quedar embarazados y ya, ¿verdad? Hay muchas
tonalidades, hay muchas formas de vivirlo, de conectar. Tal vez nosotros no entendamos, o para nosotros, ¿verdad? Vos, por ejemplo, te dio como cosilla pensar en el tema. Definitivamente el tema del dolor para muchas personas es algo que, ¿verdad?, no conecta para nada con su placer y es válido, pero no necesariamente para todas las personas es igual. Entonces, como también partir de entender que la sexualidad es muy diversa, y a veces cuando yo digo eso es como, bueno, seguro está hablando de orientación e identidad, pero no. Sí, ok, incluye obviamente orientación e identidad, pero va mucho más allá. Por ejemplo, las prácticas. Exacto. La sexualidad se conforma de, sí, orientación, identidad, pero creencias, prácticas, fantasías, filias, conceptos, vivencias, decisiones, inclusive la no vivencia de la sexualidad, ¿verdad? Es algo completamente válido. Exacto. Sí, ¿verdad? Y esto que a mí me da como cosita es que es imaginármelo a él. Ay, sí, qué ansiedad. Exacto, como que le están Sí. pasando el cuchillo, ¿verdad? Y él desesperado por, Feo, o sí. sea, por no saber si lo van a matar o no. Claro. Porque al final eso era un poco como lo que él trataba de comunicar, ¿verdad? Como Sí, yo que se estaba sintió ahí como tirado. que Sí, podía pasar, claro. sí, como que él vio que ella no estaba dispuesta a detenerse y sí, eso obviamente, imagínate lo que es sentir eso y además de eso verlo en tu pareja, o sea, que sea tu pareja la que está así, o sea, una pesadilla, básicamente en vida real vivió ese pobre hombre. Qué duro. Total. Sí, pero bueno, obviamente yo quería como si ilustrar esta historia porque creo que como decís vos, es un ejemplo perfecto para muchas cosas, para que no nos tiene por qué hacer sentido la sexualidad de alguien más, y el que no nos haga sentido no es una invitación a juzgar Total. o a, no sé, criticar tampoco, mientras siempre y cuando esté dentro de un marco legal y de consentimiento, realmente no es nuestro problema. Es que es la verdad al final, Sí, ¿verdad? Como que a nosotros no nos gustaría que se metieran con lo que a nosotros nos gusta, no no nos gusta, exacto. No, y ni siquiera hablando de forma sexual, o sea, no nos gustaría que de la nada nos digan, ay, ¿usted le gusta comer helado de chocolate? Exacto, Ay, qué qué raro, asquerosa, qué rara, o sea, sí, qué no, duro. solo porque a uno te gusta el helado de chocolate, ¿verdad? No significa que hay algo malo con el helado de chocolate. Sí, Entonces total. yo creo que es como, hay que agarrar como un poco esta visión que es difícil. Yo entiendo porque nos han criado de formas súper, súper, súper conservadoras y súper tradicionales y súper religiosas, en donde, y me imagino que vos sabes esto más que yo, o sea, personas que tal vez llegan a consulta y les cuesta montones vivir su sexualidad por un tema de culpa. Total. ¿Verdad? Porque se sienten culpables, porque toda la vida les dijeron de que era malo, de que no era de Dios, que era del diablo, que eso era un pecado, que eso era... Y entonces vienen escuchando esto desde que están chiquititas o chiquititos y entonces llegan a la adultez y les cuesta montones vivir su sexualidad. Entonces, imagínate que en el 2023 tenemos personas que están viviendo su sexualidad así. Obviamente es súper difícil, ¿verdad? Pedirles, bueno, fetiches, ¿verdad? Jamás. Todo bien. Obviamente yo entiendo que es difícil y estamos en una cultura en donde todavía hay mucho tabú, pero yo creo que es importante hacer el ejercicio consciente de decir, ok, ¿cómo hago para tener una mente más abierta y respetar las diferencias? No tengo por qué estar de acuerdo, no me tiene por qué también gustar, ¿verdad? No significa que entonces porque yo respeto los fetiches, entonces ya yo, como decís vos, las plantas y los globos, y no, pero lo puedo respetar. Sí, total. Es que yo creo que muchas veces la tolerancia empieza por nosotros y nosotras mismas. Yo las personas que veo que más juzgan al entorno o a las demás personas son las personas que más se juzgan a sí mismas. Totalmente. Entonces, como este tema que estás diciendo es así en la sexualidad. O sea, generalmente las personas que siempre tienen una opinión para la vivencia sexual de otras personas, que tienen establecido qué debería ser, qué no debería ser, probablemente se ponen esos mismos límites a sí mismas, porque como decís, así les enseñaron. Entonces, desafiar ese concepto de ser tolerantes o de ser abiertos es desafiar quien le enseñaron que debía ser. Y entonces ahí es donde hay mucha dificultad. Más bien las personas bueno, mis pacientes tienen, de pronto ya dieron este paso. O sea, difícilmente alguien que esté abierto para cuestionarse muchas cosas, o sea, alguien que tenga apertura, ¿verdad? Se necesita tener apertura para poder hacer un proceso de estos. La gente que no la tiene jamás va a ir a un sexólogo y demás, porque hay una sola verdad. Entonces es como, no, es que esto se hace así
así lo toca hacer yo y así lo tenés que hacer vos, porque si yo lo hago así, lo tenés que hacer vos así, ¿verdad? Y yo creo que, no sé, también haciendo un paréntesis, como mucho de esto que la gente a veces dice, como, ay, es que las personas que son como más homofóbicas, es de fijo porque son ellos o ellas mismas, ¿verdad? También tienen una orientación sexual diversa. No es tan lejos de la realidad, porque muchas veces sí, el negarte a vos mismo muchas cosas hace que necesites que las demás personas se lo nieguen, porque si yo no estoy conectando con eso, vos tampoco, ¿verdad? Si yo de pronto puedo como regirme en esos preceptos de rectitud, como le llamaría, ¿verdad? O de salud, o le llamarían de muchas maneras, o de normalidad, entonces vos también. Pero una persona que en realidad conecte con su sexualidad súper relajado, ¿verdad? Relajada, que quiera conocer, que se dé permiso, que sea, ¿verdad? Que tenga apertura, que se conozca, que disfrute. Difícilmente va a tener tiempo, como decimos, como para estar diciendo qué es lo que la demás gente tiene que sentir o no sentir. O sea, no es el tipo de persona que va a estar juzgando, porque entiende que no todo cabe dentro de un parámetro. Entonces, más bien, yo como la invitación que yo tendría es a las personas que sientan como mucha aversión por la sexualidad de los demás, tal vez antes de preocuparse por eso, como que cuestionen mucho su propia sexualidad, que tanto se están negando, ¿verdad? Sí. A sí mismos también. Qué importante y qué divino ese mensaje que acabas de dar, porque yo creo que es súper importante y sobre todo como en este marco cultural en el que estamos, ¿verdad? Costa Rica, Latinoamérica en general y también yo creo que estamos, no sé si hay una edad, pero yo creo que muchas de las personas que nos escuchan están en una edad en donde es el momento para explorar de manera segura y sana, sí, ética y responsable, con consentimiento y dentro de los marcos legales, su sexualidad. Sí, y es una excelente oportunidad porque creo que tal vez en otros momentos históricos no existía la posibilidad ni siquiera, como eso que te digo, o sea, tal vez el tema de los pies es algo que existe hace mucho tiempo, pero hasta ahora hay posibilidades de conectar con eso sin mucha culpabilidad, digamos, o bueno, de pronto como en secreto, pero hay más herramientas que antes, ¿verdad? Entonces yo creo que sí, claramente el entorno va cambiando y va evolucionando y se va abriendo y mucha gente diría como, ay no, más bien ahora todo es posible, ¿verdad? Y es como, ahora todo es permitido y todo es normal y todo, y no necesariamente, pero yo creo que hemos avanzado en cuestionarnos esos términos como normal, qué es lo que debería ser, lo que deberías de estar haciendo, cómo se debería ver tu sexualidad, tu vida en pareja, tu vida como individuo, a los 30, a los 20, ¿verdad? Y creo que cada vez hay más apertura para descubrir como tu propia verdad y qué es lo que realmente te mueve, qué es lo que realmente te crees, y no es que haya full permisividad y que ahora todo es normal y todo es posible. No, pero por lo menos nos cuestionamos ese precepto, porque ese precepto es muy impuesto. ¿Y quién dice que es normal y que no es normal, verdad? Y la necesidad de querer siempre adaptarnos a la normalidad es la receta perfecta para que siempre nos sintamos inadecuados. Total. Porque claramente no hay algo que se llame normalidad per se, ¿verdad? Exacto. O nada más no nos atrevemos a desafiarnos mucho a nosotros o a nuestras decisiones. Y yo creo que tampoco esa es la manera de vivir una vida que sea libre en todos los aspectos, no solo en el tema sexual, ¿verdad? En esto, en elección de pareja, en cómo quiero decidir sobre mi carrera, sobre lo que quiero hacer, sobre quién quiero ser. Entonces yo creo que hay que cuestionarse un poquito más de dónde viene, o si realmente esto es como una verdad absoluta o es algo que me dijeron que yo tenía que pensar. Sí, totalmente de acuerdo con vos, qué bonito. El otro día vi una cita que justamente hablaba de esto y como que lo resumía muy bonito, que era como sacrificar tu autenticidad o vivir auténticamente es la fórmula perfecta para sentir que nunca perteneces a ningún lado. ¿Verdad? El momento en el que empezamos a vivir auténticamente, empezamos a descubrir quiénes somos en todos nuestros ámbitos, como decís vos, incluyendo el sexual. Yo creo que entonces tenemos una imagen mucho más clara de quiénes somos y por ende entonces podemos conectar de maneras mucho más profundas y genuinas con las personas que son para nosotros. Total. Y por ende sentir que pertenecemos a este mundo, a nosotros mismos, a algo más grande. Y que cuando le cerramos con llave la puerta a eso, claro, ¿cómo no nos vamos a sentir totalmente ajenos al mundo? Pero bueno, súper lindo todo eso que decís. Ahora, no sé, a modo de conclusión, digamos, como para ir cerrando el episodio de hoy,
No sé si hay algo más que vos quieras decir, algo más que quieras mencionar, que no podemos irnos sin decir. Yo creo como que de pronto eso, ¿verdad? Como cerrar diciendo que la sexualidad se ve de muchas maneras y conectamos con el placer de maneras subjetivas y como muy propias. Y eso, querer calzar como en los preceptos que nos impusieron, lo único que nos va a llevar, y además al ser la sexualidad nadie se está dando cuenta, entonces nadie nos va a dar un premio, pero el punto es como que nos vamos a caer en negarnos mucho de ese disfrute, ¿verdad? Démonos el chance como de cuestionarnos, como de dónde viene tal vez ese límite que me estoy poniendo o esa creencia que tengo. Y si cuestionándola nos lleva a decir, bueno, quiero mantenerla, perfecto, es que esa es la idea, ¿verdad? O sea, no es que todo lo tenemos que desechar, hay cosas que definitivamente podemos escoger seguir como viviéndolo desde ese lugar, pero por lo menos cuestionémoslo. Y hay muchas posibilidades, ¿verdad? Si de pronto, como decís, hay mucha gente joven, adultos jóvenes, escuchando, la sexualidad tiene tantas posibilidades, de verdad, desde posiciones hasta filias, juguetes, ¿verdad? Juegos, fantasías, configuraciones también, no necesariamente todo es en pareja, cuando llevemos tanto, ¿verdad? Cuando vivamos esto en tal contexto. Entonces también démonos el chance de ver qué es para nosotros, qué nos sirve a nosotros mismos y a nosotras mismas. Probablemente, como vos decís, vamos a encontrar personas con quien conectemos entonces mejor, que si nada más estamos ahí como haciendo lo que las demás personas esperan, ¿verdad? Que nosotros sintamos o que queramos. Entonces la sexualidad es así, es maravillosamente diversa, así es, esa es la verdad, y es particular para cada persona. Entonces démonos el chance de ir más allá y cuestionarnos y abrazar la propia, ¿verdad? Porque al final el tema de placer y bienestar pues no lo merecemos para vivirlo nosotros y nosotras mismas, y después decidimos si lo compartimos en pareja o no, pero parte de una relación personal. Entonces no tengamos miedo de explorar quién realmente somos en ese, digamos, en ese ámbito. Qué bonito. Muchísimas gracias, de verdad. Con mucho gusto, Ale. Gracias a vos por la invitación. Sí, no, gracias por venir a compartir tu conocimiento. Estuvo demasiado interesante. De verdad que aprendí un montón. Esto es un tema que definitivamente no se habla lo suficiente y se tiene que hablar más. Así que mil gracias por estar acá. No, con muchísimo gusto. Y si tienen alguna pregunta también que les haya quedado pendiente, algo que no entendieron, igual me pueden seguir en Instagram como sexóloga Marianela Arias y ahí me escriben, Sí. oí el podcast con Ale y no entendí tal cosa, con muchísimo gusto se los contesto. Sí. Y de pronto hasta profundizamos más en alguna cuestión. Muchas gracias, de verdad. Sí, ahí vamos a linkear tu perfil, como los detalles del episodio. Y bueno, muchísimas gracias a todos y a todas ustedes por escuchar otro episodio más de Lo Bueno, Lo Malo y todo lo demás. Como siempre les digo, si este es un espacio en el cual aprenden, que les genera valor, que les gusta y que quieren que se siga produciendo, nos pueden apoyar de forma gratuita o monetaria. De forma gratuita lo pueden hacer comentando, dándole like, guardando el episodio, compartiéndolo entre sus grupos de WhatsApp, historias, grupos de Instagram. Y si lo quieren hacer, dar un paso más allá y apoyarnos de forma monetaria, lo pueden hacer también en Patreon, en www.patreon.com/nopasanadaoficial. Gracias y nos vemos en el próximo. Chao.